en mezcla de gases ideales. Sabemos nosotros que la entropía en una mezcla va a ser la suma de la entropía de los dos componentes. Vamos a hablar exclusivamente de los componentes. Delta S, de acuerdo a la ecuación que nosotros tenemos, es igual a menos N1, que representa el número de moles, por RU, logaritmo de P1 entre P10. ¿Qué significan esas presiones? P1 nos representa la presión en la mezcla y P10 nos representa la presión inicial del componente puro. Si sustituimos y nosotros no queremos ese signo negativo, entonces podemos invertir y nos queda que delta S1 va a ser igual a N1 por RU logaritmo de P10 entre P1. Y en la misma forma sería el cambio entrópico para el componente 2. Y nos quedaría delta S2 igual a N2 por RU logaritmo de presión 2,0 entre presión 2. La suma total nos correspondería a esto. Delta S total, como de mezcla, sería N1 por RU logaritmo de P10 entre P1 más N2 por RU logaritmo de presión 2,0 entre presión 2. Sin embargo, nosotros, utilizando la ley de las presiones parciales de Dalton, sabemos que la presión en una mezcla es igual a la fracción molar por la presión del componente puro. Sería para uno de los componentes, para el otro también la presión 2 va a ser igual a la fracción molar en la mezcla por la presión del componente puro, donde N1 y N2 son fracciones molares. Por lo tanto, nuestra entropía de mezcla, sustituyendo, nos quedaría en la siguiente expresión. Podemos eliminar en este término P10, podemos eliminar en este otro término presión 2,0 y entonces nos quedaría que delta S total es igual a N1 por RU logaritmo de 1 entre N1 más N2 por RU logaritmo de 1 entre N2. Generalmente nosotros no queremos trabajar con números con valores negativos. Si invertimos nosotros la fracción en un logaritmo, como propiedades de los logaritmos, nos quedaría menos N1 por RU logaritmo de N1 menos N2 por RU logaritmo de N2. Factorizando el signo negativo, tendríamos la siguiente expresión. Ahora, N1 y N2 son fracciones molares. La suma de las dos fracciones es igual a 1. Por lo tanto, las dos fracciones son menores que 0. ¿Sí? Y si son menores que 0, el logaritmo de N1 y el logaritmo de N2 son valores negativos. ¿Qué nos indica esto? Si este signo menos por este menos que nos van a dar estas expresiones por logaritmos negativos, nos indica que en una mezcla de gases siempre aumenta la entropía. Bueno, dentro de los temas que tenemos nosotros de entropía, tenemos el ejemplo de mezcla. Cuando se hizo la deducción de fórmula para determinar el cambio de entropía de mezclas, se toman ciertas consideraciones. Primero, un proceso isotérmico, que también decimos normalmente cuando hacemos una mezcla no estamos cambiando temperatura, la hacemos a una temperatura igual los dos componentes. Y otra de las condiciones es que la presión total permanezca igual, constante. Y aquí tenemos un ejemplo, es el problema número 25 de Maron, donde tenemos 3 moles de nitrógeno a 1 atmósfera, se mezclan isotérmicamente, dijimos temperatura constante, con 5 moles de hidrógeno a la misma presión, y la presión, por lo tanto, permanece igual. Supongamos que son gases ideales, que también pues sabemos que las fórmulas se hacen considerando gases ideales. Nos pide determinar la entropía total de mezcla y entropía de mezcla por mol de gas. Bueno, tenemos 3 moles de nitrógeno y 5 moles de hidrógeno. La fórmula que habíamos visto anteriormente era delta S de mezcla o entropía de mezcla es igual a menos N1 por R logaritmo de N1 más N2 por R logaritmo de N2, donde N1 y N2 nos representan fracciones molares. La fracción molar son moles de la sustancia entre moles totales. Entonces, serían 3 moles
de nitrógeno entre los moles totales, que son 8, nos quedaría 3 octavos para la fracción N1 y por lo tanto N2 sería 5 entre 8, serían 5 octavos. Sustituyendo signo negativo que multiplica a 3 moles, el valor de la constante de los gases por logaritmo de 3 octavos más 5 moles por el valor de la constante de los gases logaritmo de 5 octavos, y nos da en total un valor de las dos son logaritmos negativos porque son fracciones menores que la unidad, y nos da un total de 10.5161 calorías por mol. Ya lo habíamos mencionado anteriormente que todas las mezclas se realizan con un aumento de entropía. Ahora, si queremos, ese sería el valor de nuestro inciso A. Los moles totales de gas en la mezcla son 8, entropía de mezcla por mol de gas. Entonces, delta S de mezcla por mol de gas de mezcla sería igual a 10.55161 entre 8, y eso nos da 1.3145 calorías por grado Kelvin por cada mol de mezcla gaseosa. Bueno, vamos a continuar con nuestro capítulo de entropía. Tenemos el siguiente tema, es entropía de las reacciones químicas. En forma general, una reacción sería alfa por A más B por B más, pueden ser otros términos, igual a C por C más D por D, siendo alfa, B, C y D minúsculas los coeficientes estequiométricos, partiendo de una ecuación balanceada. Bueno, como delta S es una función de estado, donde son estado final menos estado inicial, entonces nos correspondería productos menos reactivos. En las demostraciones que se hicieron anteriormente, tenemos que la parcial del cambio de entropía con respecto a presión constante, vamos a derivar parcialmente todos estos términos que corresponden a la reacción. ¿Por qué a presión constante? Porque normalmente nosotros trabajamos a presión atmosférica y no va a estar cambiando la presión se mantiene casi constante, entonces podemos considerar que es constante. De acuerdo a eso, y con la demostración que hicimos anteriormente, tenemos que la parcial de cambio de entropía con respecto a la temperatura a presión constante es igual al Cp, y entonces nos quedaría que Cp sobre T. Entonces nos quedaría C por parcial de entropía de C con respecto a T a presión constante más D, que sería el coeficiente estequiométrico, la parcial de la entropía de D con respecto a T a presión constante, menos alfa por la parcial de SA con respecto a T a presión constante, más B por la parcial de SB con respecto a T a presión constante. Pero dijimos que sería el CPC en T. Y entonces nos quedaría C por la capacidad calorífica de C más D por la capacidad calorífica de D, tomando como factor común temperatura, menos alfa por la capacidad calorífica de A más B por la capacidad calorífica de B entre temperatura. O sea que esto nos representa el cambio, como lo vimos anteriormente en termoquímica, de la capacidad calorífica de reacción, que sería productos menos reactivos. Y entonces va a ser delta Cp en T. Por lo tanto, la integral de S1 a S2, considerando condiciones iniciales a condiciones finales, considerando cambio de temperatura entre T1 y T2 de delta Cp sobre T diferencial de T. Ese delta S sería S2 menos S1 como función de estado, va a ser igual a la integral de T1 a T2 de delta Cp sobre T diferencial de T. Muchas veces el Cp es función de la temperatura, ustedes lo vieron anteriormente en termoquímica, y entonces primero hay que determinar nuestro delta Cp, ¿sí? Si Cp es una constante, como hablábamos para algunos gases, pero o puede ser también en compuestos,
a determinado rango de temperatura, entre determinado rango de temperatura, delta S va a ser delta Cp logaritmo de T2 entre T1. Y ahí tenemos una forma de determinar la entropía cuando tenemos una reacción química. Aquí tenemos un ejemplo de una entropía de una reacción química. Tenemos una reacción que es óxido cúprico más hidrógeno, bueno, estado sólido más hidrógeno gaseoso, nos produce cobre sólido más agua en estado gaseoso. Nos están dando los valores de entropías tipo, que vienen siendo 25 grados centígrados para cada uno de estos, considerándola como constante. Para el óxido cúprico 10.4, para el hidrógeno 31.2, para el cobre 8 calorías por átomo o gramo y para el agua 45.1 calorías por mol en estado gaseoso. Si se asume que es condiciones estándar, nos dicen decir si la reacción procede espontáneamente. Oiga, maestra. Bueno, ¿ya? Cuando tenemos una reacción química, por ejemplo, la reacción esta de metanol líquido más HI, ácido yodídrico gaseoso, para formarnos yoduro de etilo más agua, tenemos esa reacción. Nosotros podemos conocer las entropías a tipo, que son a 298.15 grados centígrados, grados Kelvin, o lo que corresponde a 25 grados centígrados. En este caso, las entropías tipo tienen valores constantes. Cada uno de los componentes que tenemos, el etanol, son 38.4 unidades entrópicas por mol, del ácido yodídrico 49.351, del yoduro de etilo 50.6 y del agua 16.71. Okay. Nos piden determinar la entropía a 333 grados, ya no sería estado tipo. Bueno, cuando nosotros tenemos eso, debemos de conocer el Cp de cada uno de los componentes de la reacción. Y ahí tendríamos, que nos dan como datos, el Cp del etanol son 26.64 calorías por mol grado Kelvin, el Cp del HI sería 6.969, el Cp del yoduro de etilo 27.5 y el del agua 17.995 calorías por mol grado Kelvin. Bueno, siempre que tengamos una reacción que esté a una temperatura diferente de una temperatura tipo, el cambio entrópico total va a ser igual al cambio entrópico tipo más la integral desde el valor tipo, que son 298.15, hasta el valor final T, que son 333 grados Kelvin, de delta Cp sobre T diferencial de T. Bueno, vamos a determinar primero la entropía tipo de reacción. Sería entropía de productos tipo menos entropía de reactivos tipo. Ok, sustituyendo esos valores, encontramos que esa entropía equivale a menos 20.441 unidades entrópicas. Si ustedes se fijan, aquí estamos manejando nada más un mol de cada uno. Entonces, al sustituirlo, desaparecen los moles y nos da como resultado 11.886 calorías, 20.441 unidades entrópicas. Ok, ahora necesitamos la otra parte de nuestra ecuación, que sería delta Cp. Delta Cp, como se vio anteriormente, son Cp de productos menos Cp de reactivos. Aquí los Cp que nos dieron tienen valores valores exactos, no están en función de temperatura, ¿sí? Y entonces, para determinar el valor de Cp, pues va a ser Cp del yoduro de etilo más Cp del agua menos Cp del etanol más Cp del ácido yodídrico. Eso nos da como resultado 11.886. Aquí son calorías por mol grado Kelvin, ¿sí? Ahora, vamos a determinar entonces la segunda parte de nuestra reacción, que sería la integral de Cp sobre T diferencial de T. Nosotros el que conocemos es el tipo, entonces
vamos a tener ahora un cambio de temperatura desde el tipo hasta el 333, que es el que nos está pidiendo en la reacción. Sustituimos, el Cp es constante, integral de dt sobre t, y entonces sería igual a Cp logaritmo de t, y esto nos da como resultado un valor de 1.3139, y aquí nos quedarían calorías por mol grado Kelvin. Bueno, igual, nosotros estamos considerando que tenemos un mol aquí, en cada uno nos va a quedar calorías por grado Kelvin, que sería 1.3139. Delta S total va a ser la delta S, el S tipo, que eran 20.441 negativos, más el S de ir de 298.15 hasta 333, que sería 1.3139. Y el resultado son menos 19.1271 unidades entrópicas exclusivamente. Recuerden que las unidades entrópicas se miden en calorías, a diferencia de las entalpías, que son valores muy grandes y generalmente se miden en kilocalorías. Vamos a hablar ahora sobre las transformaciones físicas. Sabemos nosotros que existen diferentes estados de la materia y esas transformaciones físicas se realizan con intercambios de energía en forma de calor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sólido y lo queremos transformar en líquido, va a necesitar absorber una determinada cantidad de calor. Ese es un calor de fusión. Cuando tenemos un líquido y lo queremos convertir a gas en forma de vapor, sería vaporización o evaporación, y también se realiza con una absorción de calor. Y tenemos otro cambio de estado, otra transformación física de sólido a gas, también se realiza con absorción de calor. Bueno, aquí estamos diciendo con absorción de calor. Si estamos en el proceso contrario, pues va a ser con disipación de calor, pero que sería de líquido a sólido, pues tendríamos solidificación, de vapor a líquido tendríamos condensación, ¿sí? O de gas a sólido, pues tendríamos otra transformación de estado. Ok, las transformaciones son reversibles a temperatura y presión constante. Miren, cuando nosotros decimos que la temperatura de fusión del hielo es de 0 grados centígrados, tenemos un proceso que es reversible. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos hielo a 0 grados centígrados, se va a tardar un tiempo mientras llega al estado de equilibrio. Un estado físico ya completo es un estado de equilibrio. Entonces se va poco a poco, y por eso hablamos de que es un proceso reversible a temperatura y presión constante. No es lo mismo hacer una evaporación a una atmósfera que hacer una evaporación a media atmósfera o una evaporación a 3 atmósferas, ¿sí? Por eso deben de especificarse la temperatura y la presión, y eso lo van a ver ustedes después en regla de fases, ¿ok? Bueno, aquí nos queda que el cambio de entropía es un proceso, dijimos, reversible entre temperatura. La temperatura viene siendo la temperatura a que se realiza esa transformación, ¿sí? Nosotros encontramos diferentes transformaciones, como es el calor de fusión, que lo vamos a representar como delta HF, el calor de vaporización, delta HB, y el calor de sublimación como delta HS, ¿sí? Entonces, la temperatura es a la que se realiza. Por ejemplo, nosotros tenemos el siguiente cambio. Tenemos agua en estado líquido a una atmósfera y la queremos convertir a agua en estado gaseoso a una atmósfera, ¿sí? Para esto nos dicen que el calor que tenemos, el calor delta H, ¿sí?, es igual a 9.717 calorías por mol. Es el calor que tiene el agua a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, pero la transformación se está realizando a esa temperatura de 100 grados centígrados. Recuerden
que cuando hablamos nosotros de cantidades termodinámicas o fisicoquímicas siempre son en unidades absolutas de calor. Entonces tendríamos que el cambio de entropía para la transformación de un mol de agua líquida a un mol de agua gaseosa cuando el proceso se realiza a una atmósfera va a ser igual a 26.04 unidades entrópicas por mol. Ese es el cambio entrópico en esa transformación. Bueno, enseguida vamos a hablar sobre la tercera ley de la termodinámica. En forma general nos dice, la entropía de todos los sólidos cristalinos puros debe considerarse cero en el cero absoluto de temperatura. Bueno, creo que esto, si nosotros nos podemos a razonar que la entropía es debido al desorden, cuando un sólido está en el cero absoluto, sus moléculas prácticamente no se mueven, no pueden desordenarse. Entonces, por eso se considera que es cero en el cero absoluto de temperatura. Y tendríamos entonces la inicial 0 a cualquier valor de S, a cualquier temperatura diferente. De la diferencial de S va a ser desde 0 hasta T, de Cp sobre T, diferencial de T. Entonces, para un sólido cristalino puro, a cualquier temperatura, la entropía total va a ser la integral de 0 a T de Cp del logaritmo de T. Y entonces, pues va a ser 0. ¿Sí? Ahora, otra forma de evaluar las entropías absolutas cuando tenemos sólidos. ¿Sí? En un sólido, según la ecuación de Debye, estas ecuaciones se hacen en base a procesos experimentales donde se van determinando los valores, ¿sí? Entonces, para un sólido, en base a datos experimentales, nos queda que la capacidad calorífica a presión constante es igual a A por T al cubo, donde A es una constante que va a depender del sólido que se trate, ¿sí? De acuerdo a eso, si nosotros tenemos que la diferencial de S es igual de 0 a T, considerando como sólido cristalino puro, de Cp sobre T diferencial de T, si sustituimos como Cp igual a T cúbica y hacemos la integral, ¿sí? T cúbica entre T nos quedaría T cuadrada, y entonces A, que es constante, nos va a quedar A por T, T1 exclusivamente, porque esta es 0 sobre 3. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un sólido cristalino puro, el valor de la entropía total va a ser igual a 1/3 de la capacidad calorífica a la temperatura T1. ¿Sí? Eso nos permite conocer entropía de sólidos cristalinos cuando requiramos tener esos valores en algún cálculo de algún... Bueno, otro de los temas importantes dentro de nuestro tema de entropía es precisamente la entropía absoluta de líquidos o gases a una temperatura determinada. Anteriormente vimos que cuando teníamos un cambio de estado, la entropía, el cambio de entropía era igual al calor que se producía en esa transformación entre la temperatura de esa transformación. Y así tenemos que si tenemos la fusión, va a ser delta HF sobre TF. Si tenemos la vaporización, sería delta HB sobre TB, que es la temperatura de ebullición. O puede ser incluso tener delta HS cuando hablamos de sublimación, que lo vamos a ver un poquito después. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un sólido que se convierte hasta gas a una temperatura superior a su temperatura de gasificación o de evaporación. ¿Cuál sería ese valor para determinar la entropía total? Entonces tenemos un sólido, empezamos con T igual a 0, desde 0 hasta su temperatura de fusión. ¿Por qué? Porque la temperatura fusión sería cuando hay un cambio de estado. De Cp del sólido. No siempre el Cp del sólido y el Cp del vapor es el mismo valor.
podemos tener valores diferentes dependiendo del tipo de sustancia. Entonces, delta S1 de 0 a TF sería Cp del sólido por diferencial del logaritmo de T. El sólido aquí ya se fundió, entonces eso es nada más para llegar a la temperatura, es como un escalón para llegar a la temperatura, que tiene que absorber calor. Ya cuando absorbe ese calor, va a ser el proceso de transformación, es la transformación o la fusión. Ya cuando se funde, está como líquido. La temperatura inicial es la temperatura a la que se fundió e inmediatamente va a empezar a absorber calor de acuerdo al Cp de líquido hasta llegar a evaporarse, a su temperatura de evaporación, que sería Cp de líquido diferencial del logaritmo de T. El líquido aquí está en temperatura de ebullición, entonces el calor de vaporización sería delta Hb y por lo tanto la entropía de vaporización va a ser delta Hb sobre Tb, donde Tb es temperatura de ebullición. Recuerden, no puede haber un aumento de temperatura hasta que no se produce todo el cambio de estado, ¿sí? Si ya aquí se produjo todo el cambio de estado, entonces puede ser que tengamos un vapor sobrecalentado, como ustedes vieron en problemas de termodinámica. De TB, bueno, aquí vamos a cambiarle, tendría que ser TB para indicar que es la temperatura de ebullición o de vaporización, ¿sí? Hasta llegar a una temperatura diferente, cualquier temperatura, pero aquí ya tenemos Cp del gas, del logaritmo de T, aquí está indicado. Cp es la capacidad calorífica a presión constante del sólido, Cpl sería la capacidad calorífica del líquido y Cpg sería la capacidad calorífica en forma de gas o de vapor. Y ahí tenemos nosotros una expresión para cualquier sustancia en cualquier temperatura que nosotros la necesitemos. Ahora, nosotros hablamos de condiciones ideales, recuérdenlo. Si nosotros queremos hacer una corrección, esta es la ecuación. La entropía ideal es igual a la entropía real más esta relación que ya la utilizamos anteriormente en termodinámica, que está en función de la constante de los gases, la temperatura crítica y la presión crítica, que son conceptos que vieron ustedes anteriormente. Bueno, ahora tenemos otro ejemplo de cómo determinar el cambio entrópico cuando tenemos una mezcla de agua y hielo que están a diferente temperatura. Es el problema número 32 del libro de Maron. Se añade 1 gramo de hielo a 0 grados centígrados a 10 gramos de agua en su punto de ebullición. Punto de ebullición se considera que son condiciones a una atmósfera, serían 100 grados centígrados. Recuerden, siempre les digo que si no nos especifican otra cosa, nosotros consideramos valores a una atmósfera. Ok. La pregunta es, ¿cuál será la temperatura final? El inciso A. El inciso B, ¿cuál es la variación de entropía del proceso? Nos dan como datos que el calor de fusión del agua son 80 calorías por gramo y el calor específico del agua es 1 caloría por gramo grado. Ok. Bueno, aquí tenemos primero que determinar la temperatura final. La temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. Para eso se hace un balance de calor. Recuerden que para determinar la cantidad de calor es igual a la masa por la capacidad, el calor específico por la diferencia de temperatura. Aquí mucho ojo. Si a ustedes les dan el valor de la capacidad del calor específico en relación a gramos, la masa es en gramos. Si es en moles, tienen que hacer la conversión. Okay. Bueno, ¿cómo nos quedaría nuestro balance de calor? El calor absorbido por el hielo va a ser igual al calor cedido por el agua, ¿sí? El calor absorbido por el hielo lo vamos a considerar positivo. Tenemos 1 gramo por 1 caloría por gramo grado, que es el calor específico, por la diferencia de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial.
La temperatura final es la temperatura de equilibrio y la temperatura inicial de nuestro hielo es 0 grados centígrados. Como esto lo tenemos a 0 grados y le vamos a estar agregando 10 gramos de agua en el punto de ebullición, se va a fundir nuestro hielo. El otro calor que tenemos absorbido va a ser 1 gramo por el calor de fusión del hielo, que son 80 calorías por gramo. Esto sería lo correspondiente al hielo. El agua va a ceder calor, lo vamos a tomar como signo negativo. Son masa, que son 10 gramos, por el calor específico del agua líquida, por la temperatura de equilibrio, que será la temperatura final, menos la temperatura inicial, que son 100 grados centígrados. Resolviendo esa ecuación, encontramos que la temperatura es igual a 83.63 grados centígrados. Es nuestra temperatura de equilibrio, que aquí nos la llamaban como temperatura final. Bueno, esto es en grados centígrados. Sin embargo, recuerden que para propiedades termodinámicas siempre debe de ser en grados Kelvin, en temperatura absoluta. La convertimos y serían 356.786 grados Kelvin. Ok. Bueno, para el segundo inciso nos dice cuál es la variación de entropía del proceso. Tenemos nosotros que el cambio entrópico total va a ser el cambio entrópico del hielo más el cambio entrópico del agua. Para el hielo va a ser el número de gramos por la capacidad calorífica por el logaritmo de T2 entre T1, de acuerdo a las fórmulas que vimos anteriormente, más el número de gramos de hielo por el calor de fusión de hielo entre la temperatura de fusión. Son dos conceptos que vimos nosotros dentro de nuestras ecuaciones de entropía. Esto nos da como resultado un valor de 0.5599 unidades entrópicas. ¿Cuál va a ser el cambio entrópico del agua? El agua nada más lo único que sufrió fue un enfriamiento. No hay cambio de estado, sigue siendo agua líquida. Entonces van a ser los 10 gramos por su calor, su capacidad calorífica, que sería, o calor específico, a presión constante, 1 caloría por grado, logaritmo de nuestra temperatura final, que serían 356.786, entre la temperatura inicial, que eran los 100 grados centígrados, 373.15. Si ustedes observan, tenemos un logaritmo de un valor menor que 1, por lo tanto es negativo, y nos da como valor menos 0.4464 unidades entrópicas. La entropía total va a ser la suma de los dos y nos da como resultado 0.1115 unidades entrópicas.